Bueno, hermanos, hermanas, hermanos todos, hermano y hermana. Cuando se dice hermanos, es que van todos, hombres y mujeres, para que no se vayan a ofender a algunos. ¿Sí? Estamos en plural. Bienvenido, hermano y hermana, a esta sesión de esta tarde. De verdad que es una alegría podernos reunir, así sea de una manera virtual, pero nos unimos en espíritu, en caridad y en fraternidad, con ese espíritu franciscano que debe caracterizarnos y unirnos siempre, siempre, siempre. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestro temperamento, lo que sea. ¿Sí? Muy bien, hoy toca a la fraternidad de la concepción este tema. Ya estamos viendo un tema de la regla y algo complementario. Entonces le damos la palabra a los hermanos de la fraternidad de la concepción. Hermano Carlos, listo, estamos escuchando. Los mandamientos en la regla numeral 10. Nieves nos colabora con la oración inicial. Bueno, hermanito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh santo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y eficaz mandamiento. Amén. Hay otra oración muy linda. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a tratar el numeral 10 de la regla. Hermanito Ligorio, ¿su merced ya puede presentar? Pero mandé a mi correo y no lo he recibido. A ver qué pasó. Voy a intentar. Mientras tanto, vaya hablando ahí, vamos. ¿Será que mi mamá no lo puede presentar directamente desde el computador de ella? Yo creo que sí. Hermano, ¿Puedes? hermano Ligorio, Cuéntame. abra WhatsApp Web. Desde WhatsApp Web no puedes, desde el computador. Y ahí le queda más fácil descargar el archivo. Mano, usted me complica la vida con todas esas tecnologías. ¿Qué? Yo no tengo esa vaina aquí. Voy a mandar, a ver. La aplicación de WhatsApp en su PC, en su Mac. Hermano Einari, si te lo envío, por favor. Para que cojan las fotocopias. Enviar. Pero yo miro si lo tengo aquí. Un poquito rápido. Es que no ha llegado. ¿Por qué no llegó esto aquí? Bueno. No, es que siempre es lejos, es que calcule que Villa de Leyva. Enviar, destacar. ¿Enviar a dónde? Enviar a... iPhone para... Vamos a darlo de nuevo, ya. Ya, hermano. Espérate. Bueno.
Yo. Refresca la página. Hermanos, ¿lo pueden ver? ¿Lo estoy compartiendo? Sí, hermana, sí se Sí, ve. se puede ver. Ah, bueno. Señora, Listo. sí está bien. ¿Puedes tratar de ampliarlo un poquito? Ponerlo en vista para presentación. Vista para presentación. Sí, ahí abajito está la... Espérate. Iniciar presentación con diapositivas. Ahí, Ya. Y ahora sí. al lado de imprimir. Abajo. ¿Listos? Ahora sí, ¿mejoró? No, No, está dale mejor. iniciar presentación con diapositivas. Ay, eso le hice, Clarita. ¿Sí? Sí, Es Hermana que hay Margarita, que, o Ah, abajo hay como una carpetica o algo. Después de unas páginas están notas, siguen como unas páginas en el icono siguiente, no en el otro, en el otro. ya. es que hay que descargar el archivo. Ah, es que no lo ha Entonces, descargado, sí. debes, donde está el archivo regla, que aparece como rosado, ahí hay una flecha, tú picas ahí y ahí debe aparecer descargar, lo descargas y ahí sí ya lo puedes, no, en la parte blanca. Ahí, Parte Ah, blanca. o descargar. descargar, sí, ahí donde está descargar, sí, muy bien. Ay, changos. Reparar. Changos. No se dejó. No, Clarita, le tocó cómo está ahí. Afina el ojito porque vista previa. Pues yo ahí lo puedo ver bien. Me preocupa es más como los demás si pueden ver bien ahí. Clarita, pero se nos está yendo el tiempo. Dale, yo le cacharreo aquí lo que pueda, ¿vale? Bueno, Si alcanza a ver para leer. listo. Entonces ya va a empezar Carlitos. Bueno, Ahí los se ve. hermanos alcanzan a leer. Yo leo ahí Carlos Villamarín. ¿No se ve la presentación? Sí se ve. Sí, se alcanza a bueno. ver, hermana Margarita, pero para nosotros los cegatones está como muy pequeñita la letra. Bueno, ella nos lo Muy bien. explica. Bueno, dale, Clarita, arranquen porque si no, dale. Listo. Bueno, algún hermano que nos quiera colaborar leyendo el texto. asociándose a la obediencia redentora en la regla 10, regla número 10. Asociándose a la obediencia redentora de Jesús, que sometió su voluntad a la del Padre, cumplen las obligaciones propias de la condición de cada uno en las diversas circunstancias de la vida. Dice ahí numeral 16. Y sigan a Cristo pobre y crucificado, confesándolo aún en las dificultades y persecuciones. Numeral 7. Bien. Lo que Aprovecho que acabamos de leer es el numeral 10 de la regla. Con lo que leímos allí, alguien nos quiere comentar qué le inspira ese párrafo que leímos o que entendimos por lo que nos dice. ¿A qué nos manda ese numeral? En primer lugar, ahí hay una palabra muy interesante que es obediencia. Obediencia. Y el Señor nos da ejemplo de obediencia, una obediencia redentora. La obediencia redentora de Jesús. Entonces aquí también a los franciscanos seglares nos pide
Obediencia. Obediencia, ¿a qué? A las obligaciones propias del estado de vida. Pero yo le llevo un poquito más allá, a las obligaciones propias de nuestra condición y de las que hemos asumido, como por ejemplo vivir la regla, vivir la espiritualidad franciscana. Eso es obediencia. Prometimos vivir la regla. Cuando hicimos la promesa, cuando hicimos la profesión, decimos, prometo vivir la regla por un año o por toda la vida. ¿Somos obedientes ahí? A mí me viene esa reflexión, ¿somos obedientes o no somos obedientes a lo que hemos prometido? La palabra obediencia es supremamente importante y yo la asocio con esto. Por la desobediencia de uno, nos dice San Pablo, entró el pecado al mundo por la desobediencia de uno, ¿sí? De Adán. Él dijo, mire, todos los palos cómanse, pero esa pepita de allá no. ¿Y el que hizo? Desobedeció. Y por esa desobediencia, mire, todos estamos aquí con COVID y otras plagas. Pero por la obediencia de uno, de Jesús, nos vino la redención. Entonces, la obediencia es una virtud valiosísima. ¿Sí? La virtud. ¿Qué pasó con los arcángeles? Desobedecieron a lo que había dicho el Señor y solamente uno dijo, ¿quién como Dios? Bueno, y no sigo más porque. Listo. Y cada uno según en las circunstancias de la vida que se encuentren. Claro. Vemos que desde la calidad de esposos, de padres de familia, pues cumplir, ser obedientes a la voluntad del Padre. Muy bien. Pues yo tenía la mano levantada, pues no sé si puedo hablar. Sí, claro que sí. Yo no puedo ver en este momento las manos que están levantadas porque estoy con el celular, pero se pueden tomar la palabra, claro que sí. Muchas gracias. A mí me llama también donde dice a la santa obediencia. De eso, desde que nosotros hacemos nuestros compromisos, nos llama a obedecer. Y también nos dice que a confesar incondicional, a estar con Él. Aún en las circunstancias que nos encontremos, confesando que aún Él está resucitado, que Él murió por cada uno de nosotros. Entonces nosotros también tenemos que entregarnos a esa santa obediencia. Otro elemento también que llama la atención de este numeral de la regla es sigan a Cristo pobre y crucificado. Pues recordar también que esa obediencia es enmarcada en el amor y en la misericordia, porque la voluntad de Dios, digamos, frente a la vida de su amado Hijo fue que se entregara como un cordero para realzar nuestra condición de hijos y volver a la gracia. Entonces, tal vez también es importante que volvamos sobre un Cristo que tiene unas características muy particulares. Hay distintas interpretaciones frente a la vida de Jesús, pero nuestra regla resalta la pobreza y la crucifixión, la penitencia. Entonces, es importante también que nosotros volvamos sobre el amor a los otros, a la creación y también la entrega a través de ese amor por el bienestar de las personas que nos rodean. También yo digo que acá dice proclamar en todas las circunstancias a Dios, a Jesucristo, que fue el que mandó Dios a salvar a la humanidad entera. Entonces, en todo momento lo tenemos que estar proclamando, obedeciendo, cumpliendo todas sus mandatos y sus normas.
Bien, ¿alguien más quiere comentar el numeral 10 de la regla? Bueno, entonces vamos a continuar. Si vemos, Yo quería también hablar sobre la asociación a la obediencia redentora de Jesús. Esa asociación es para mí, unirse a la acción de Jesús, a la acción de obediencia también de Jesús, que siempre estaba en la condición de obedecerle al Padre en todas sus leyes, pero modificando en el sentido modificándolas en el sentido de la misericordia, del amor, de la compasión, y aún así confesándolo en las dificultades de su pasión, de su pasión a la cual tenía que ser sometido, y a todas las humillaciones y persecuciones que sufrió en la pasión. Es decir que Jesús estaba en el Padre. Aún así, en su condición de humillado, de sacrificado, de maltratado, y siempre no sufrió él, sino que estuvo en la condición de obediencia. Lo mismo que María. María estuvo en esa misma condición de obediencia. Ella no dijo no. Ella dijo, hágase en mí su voluntad. ¿Y quién de nosotros decimos, hágase en mí su voluntad? Hacemos nuestra voluntad, hacemos lo que queremos, como lo queremos. No es lo que quiere la otra persona ni otro ser, sino Dios. Dios que quiere de mí, cómo lo quiere, en dónde lo quiere. Haz de mí un instrumento de paz. ¿Hacemos eso? ¿Somos un instrumento de paz? ¿O somos un instrumento de odio, de venganza, de conspiración? Ahí se ve quiénes estamos con Dios o quiénes no estamos con Dios. Yo no puedo decir que estoy haciendo lo que Dios quiere de mí si estoy vengándome, si estoy destruyendo, si estoy destruyendo a mi hermano con diferentes circunstancias que atentan contra él. Entonces, para mí es la directa obediencia a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La obediencia a María, que con sus actos nos conducen a seguir a Dios. Jesús, su vida es para nosotros el ejemplo, el seguimiento a Jesús. ¿Qué hizo Jesús en tal caso? Y ahí tendremos la respuesta. Obedezcamos en la conducta de Jesús a Dios Padre. Amén. Amén. Gracias. Amén. Bueno, muy bien. Sí, como dice la hermana Miriam, es un llamado a la obediencia y a ser portadores de
del testimonio, ¿sí? De la fraternidad, nosotros como hermanos, del amor entre nosotros, la ayuda de unos a otros, si nosotros desde nuestra acción cotidiana con todas las personas, debemos ser seres de paz, instrumentos de paz, en mayor medida con nuestros hermanos, en mayor medida con los hermanos de la fraternidad, son el rostro de Jesús más cercano que tenemos nosotros. Los hermanos son el rostro de Jesús más cercano, son los hermanos que Él nos dio. Bueno, como vemos cuando en la regla, en el numeral 10 de la regla, nos direcciona al Lumen Gentium, que uno es Lumen Gentium 41, cuando habla de las circunstancias de la vida. ¿Alguien sabe qué es Lumen Gentium? ¿Lumen Gentium? ¿Un qué? Bueno, ahí sería para pasar la diapositiva. Es una encíclica, tengo entendido, del Papa anterior, me parece que es. ¿Todavía estamos en la primera diapositiva? Estamos en la segunda. ¿No la ven? ¿Qué es Lumen Gentium? Aquí aparece la primera, pero no la segunda. Apostólica del Concilio Vaticano II. ¿Ya se ve la segunda, hermanos? Lumen Gentium Una es una... constitución dogmática de la iglesia. No aparece, no aparece. La segunda no Espérenme aparece. un segundito. Ay, Dios mío. Listo. Bueno, igual lo que tiene la segunda diapositiva es la pregunta de qué es Lumen Gentium. Entonces, mientras la podemos poner ahí, igual lo podemos ir dialogando, ¿listo? Entonces, ahí está. ¿quién quiere? Lumen Gentium. Lumen Gentium es uno de los Listo, ahí está. ¿Quién quiere participar? Bueno. Es Lumen Gentium. No, la anterior todavía no lo muestre. Ay, les dio la chiva. Constitución dogmática de la iglesia. La Constitución dogmática, uno de los 4 documentos del Vaticano II. Sí, podemos leer. Lumen Gentium es una de las 4 constituciones promulgadas por el Concilio Vaticano II. El título de la Constitución en latín, Luz de las gentes o Luz de las naciones. Como se acostumbra con los títulos de la inmensa mayoría de los documentos de importancia de la Iglesia Católica, refiere a las primeras palabras del mismo documento. Cristo es la luz de los pueblos, Lumen Gentium 1, junto con el Dei Verbum, la Constitución sobre la revelación divina. Lumen Gentium es una de las 2 constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. En capítulo 2 de la Lumen Gentium habla sobre el pueblo de Dios. Y en este marco del pueblo de Dios están las 2 citas que nos invita el numeral 10 de la regla. Estas 2 citas estos 2 numerales son el 41 y el 42. Listo, entonces, vamos al numeral 41. ¿Y qué dice Ahí esto? podemos pasar la diapositiva. ¿Y qué dicen estos 2 numerales del 41 y el 42.2? ¿De qué trata los... Vamos pasando la diapositiva para Lumen Gentium 41. Tengo el computador rebelde, no me quiere funcionar.
no sé qué hacerle. Es que, ¿por dónde le hago yo aquí? Clarita, ve leyéndolo mientras tanto, por favor. Sí, solamente leer esos artículos 42,2, numeral 2, 42, numeral 2. Sería leerlos nada más. No sufra por Listo, eso. bueno, entonces ahora algunos hermanos, no sé si ya lo podemos ver ahí, todavía no. Si no, entonces acá No. los vamos a leer, ¿listo? Clarita, ya se puede ver. Ah, ya. Pero la verdad, yo no sé, ¿sí me están escuchando? Sí. Adelante, Sí, adelante. Bueno, sí lo escuchamos. entonces, la verdad, estoy viendo lo de el numeral 10 de la regla, yo estoy viendo la primera, no sé por qué. Bueno, Clarita, permítame, yo continúo porque es que siento que estamos perdiendo bastante tiempo y no hemos logrado avanzar. Entonces vamos a devolvernos un momentico al numeral 10 de la regla para poder entender por qué nos remite a Lumen Gentium numeral 41. Entonces, la regla dice así, numeral 10. Los pueblos. Asociándose a la obediencia redentora de Jesús, que sometió su voluntad a la del Padre, cumplan fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno en las diversas circunstancias de la vida. Y ahí es donde nos remite el pie, página 16, nos remite a la Lumen Gentium. ¿Qué dice el 41 la Lumen Gentium? La Constitución desarrolla y completa la doctrina que sobre la Iglesia comenzó a formular el Concilio Vaticano I, bruscamente interrumpido en 1870. Ay, no, esto no es, discúlpeme. No, como título dice Lumen Gentium 41, como título, ese es el Ok. título de la diappositiva. Eso, ahí. Bien. Una misma Entonces, es la si santidad. alguien quiere colaborarnos leyendo. Libro general de vida, ocupaciones, todos los que son guiados. Si quiere, les colaboro. Dale. Una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones todos los que son guiados por el Espíritu de Dios y obedientes a la voz del Padre, adorándole en espíritu y verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado con la cruz, a fin de merecer ser hechos partícipes de su gloria. Pero cada uno debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva que engendra la esperanza y obra por la caridad según los dones y funciones que le son propios. Listo, pasamos la diapositiva. ¿Alguien quiere leer la siguiente? Pero a ver, si quiere yo La se la siguiente leo. la podemos leer en dos partes, ¿Sí? por lo que está larguita. Bueno, le leo la primera parte. Entonces, sí, ahí está por ahí la los hermana Aura, que por ahí la vi. Clara,
Miriam iba a leer. No sé si tú no estás Bueno, escuchando. Es que está lo que pasa, bien. qué pena con ustedes, es que acá tengo la señal muy mala y yo los estoy escuchando. Bueno, entonces empiezo a leer el primer Después, párrafo para que otro hermanito siga el segundo párrafo. Los esposos y pues, padres sí, cristianos, qué pena. siguiendo su propio camino mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida e inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. De esta manera, ofrecen a todos el ejemplo de un incansable, generoso amor, contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia, como símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, le dejo el turno para otro hermanito que quiera participar leyendo el segundo párrafo, y si no hay nadie, pues yo lo leo. Ejemplo parecido lo proporcionan, de otro modo, quienes viven en estado de viudez o de celibato, los cuales también pueden contribuir no poco a la santidad y a la actividad de la iglesia. ¿Me están escuchando? Perdón. Sí, sí. Sí, Aquellos que están dedicados a trabajos muchas veces fatigosos deben encontrar en esas ocupaciones humanas su propio perfeccionamiento, el medio de ayudar a sus conciudadanos y de contribuir a elevar el nivel de la sociedad entera y de la creación. Pero también es necesario que imiten en su activa caridad a Cristo, cuyas manos se ejercitaron en los trabajos manuales y que continúan trabajando en unión con el Padre para la salvación de todos. Gozosos en la esperanza, ayudándose unos a otros a llevar sus cargas, asciendan mediante su mismo trabajo diario a una más alta santidad, incluso con proyección apostólica. Listo, dos hermanitos más, por favor. Hermana Clarita, ¿puedo continuar? Claro que sí, hermanita, sí. Sepan también que están especialmente unidos a Cristo, paciente por la salvación del mundo. Aquellos que se encuentran oprimidos por la pobreza, la enfermedad, los achaques y otros muchos sufrimientos, o los que padecen persecución por la justicia. A ellos el Señor en el Evangelio les proclamó bienaventurados. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su eterna gloria en Cristo Jesús, después de un breve padecer, los perfeccionará y afirmará, los fortalecerá y consolidará. Por tanto, todos los fieles cristianos en las ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de todo eso se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial y colaboran con la voluntad divina.
haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad que con Dios amó al mundo. Bien. Ya que estamos llamados todos a la santidad, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, obedeciendo al Padre, adorando a Dios, y siguiendo a Cristo pobre, humilde y llevando nuestra cruz con ese amor que el Señor nos dijo, ¿no? Así es, hermana. Y fíjense cómo se complementa con el numeral 10 de la regla. Cumplan fielmente las obligaciones propias de la condición de cada uno en las diversas circunstancias de la vida. Y en el último párrafo prácticamente repite lo mismo. Por tanto, todos los fieles cristianos en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida y a través de todo eso se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial. Y ahí continúa. Vamos a continuar con el numeral 10 para ver el numeral 42 de la Lumen Gentium. Y siguen a Cristo pobre y crucificado, confesándolo aún en las dificultades y persecuciones. 42. Si alguien quiere leer el 42. Aquí no me aparece. ¿No lo ven, hermanos? Hermana, sí, yo lo veo. Sí, yo lo veo. Por Yo lo puedo favor, leer. lo leen el 42. Sí, estamos en el computador, lo vemos. Jesús. Dado Dios. que Jesús. Ah, sí, ya. El Hijo de Dios. En coro. Sigue, hermanita. No, dale tú, dale. Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por él y por sus hermanos. Pues bien, algunos cristianos ya desde los primeros tiempos fueron llamados y seguirán siéndolo siempre a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio en el que el discípulo se asemeja al maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Y si es don concedido a pocos, sin embargo, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. ¿Alguien más? Hermanita Nidia. Sí, hermanita. Sí, por favor, no lee este segundo. Vale. La santidad de la Iglesia también se fomenta de una manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio para que los observen sus discípulos. Entre ellos, destaca el precioso don de la divina gracia, concedido a algunos por el Padre, para que se consagren a solo Dios con un corazón que en la virginidad o en el celibato se mantiene más fácilmente indiviso. 1 Corintios 7, 32, 34. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha sido tenida en la más alta estima por la Iglesia, como señal y estímulo de la caridad
y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo. ¿Alguien más que lea este párrafo, por favor? Hermana Margarita. Dale. ¿Leo? Sí, Quedan, por favor. pues, Bueno, quedan pues invitados obligados todos los fieles cristianos a Siga, hermana. buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio Estado. Estén todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas contrario al espíritu de pobreza evangélica les impidan la prosecución de la caridad perfecta. Acordándose de la advertencia del apóstol, los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan. No sé cómo quiere decir. Creo que esta es la última, por favor, si alguien la lee. ¿Sigo? Sí, por favor. Pero hermana, La iglesia. la hermana iba a preguntar algo antes en la otra diapositiva. No. Hermana Mariela, ¿no? No, estoy leyendo. No, en la otra, bueno. Terminó La ahí como te iba a iglesia- preguntar. Bueno, sigue. La iglesia medita la advertencia Julita, del apóstol. ¿dónde está la Julita? Quien, estimulando a los fieles a la caridad, les exhorta a que tengan en sí los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte. Filipenses 2, 7, 8. Y por nosotros se hizo pobre siendo rico. 2 Corintios 8, 9. Y como es necesario que los discípulos den siempre testimonio de esta caridad y humildad de Cristo, imitándola, la Madre Iglesia goza de que en su seno se hallen muchos varones y mujeres que siguen más cerca el anonadamiento del Salvador y dan un testimonio más evidente de él al abrazar la pobreza en la libertad de los hijos de Dios y al renunciar a su propia voluntad, a saber, a aquellos que en materia de perfección se someten a un hombre por Dios más allá de lo mandado, a fin de hacerse más plenamente conformes a Cristo obediente. 135. Ya terminé. Sí, sí. Sí, hermana. Clarita. Creo que Es que faltan 3 parece- diapositivas. Dale, Clara. Listo, entonces, ¿alguien cómo articula este artículo de la Lumen Gentium a el artículo 10 de la regla? ¿Qué tienen en común? ¿Qué hay en común en ese artículo 10? Buenas tardes. En Alba, en Eiva, se confrontan los dos, confronta el numeral de la regla con el Lumen Gentium, porque habla de la condición, ¿no? Uno en su condición, Cristo en su condición divina, también humana, por las dos condiciones, pero nosotros solo la humana, dado el caso que las personas que sirven a la iglesia a través de su condición, por ejemplo, de mujer viuda, separada,
y que dedican su vida al servicio de la iglesia, guardando su celibato, dando buen ejemplo a sus familias, en este caso sus hijos, y guiándolos en la fe, a pesar de que bueno, de pronto fue el llamado de Dios un poco tarde, después de muchos años, pero hubo la obediencia de asistir, o sea, del llamado. Y en ese llamado también implica el servicio que se da en más que los que otros podrían dar, que son parejas que tienen su deber con sus esposas, con sus hijos, algunos aún pequeños, pero ya en el llamado de uno, cuando uno no tiene la condición de esposo y tiene más tiempo para aclarar mejor, el servicio sí se puede prestar un poquito más intenso, mejorando uno su obediencia. La obediencia en ese caso al párroco. En mi caso, yo soy catequista prebautismal y lo que el sacerdote dice, uno estar atento a obedecer y recibir la guía. Eso es obediencia y es servicio. Es confrontar los dos. Muchas gracias. Hermanitas y hermanitos, otra cosa que se me viene a la mente frente al numeral anterior que estaba en la diapositiva, y es que la obediencia no es solamente en cuanto a las estructuras, digamos, a las instituciones de la iglesia, a los clérigos, sino que también la obediencia trasciende a un plano de mi relación con Dios, como lo hizo Jesús. Jesús se sometió a los seres humanos y murió en una cruz por someterse al mandato de Dios. Entonces, yo recuerdo la oración de la paz de San Francisco de Asís, que nos invita no ser consolado, sino consolar, que yo no busque ser comprendido, sino comprender, que yo no busque ser amado, sino amar. Entonces, la voluntad de Dios va más allá de las estructuras y nos invita a amar de manera plena a todos los seres vivientes, y es someternos por esta acción de Jesús para generar un reino de Dios justo, de vida digna para todos, de un buen vivir para todos, pero va más allá, es algo muy grande, muy pleno. Entonces, el anterior numeral nos decía que, no sé si se pudiera devolver la diapositiva, hermanita, en la última parte decía que una parte que, y por nosotros se hizo pobre siendo rico. En la última parte, se hallan muchos varones y mujeres que siguen más cerca el anonadamiento del Salvador y dan un testimonio más evidente de él al abrazar la pobreza en la libertad de los hijos de Dios y al renunciar a su propia voluntad. Ese es el reto. Tal vez la voluntad de Dios va más allá. Jesús nos lo muestra en su vida, todo lo que él hizo frente a los más pobres, a los más necesitados, a los excluidos, y también a su acción pacífica, ¿no? Él nunca fue con armas ni con guerras, sino la acción del Espíritu Santo con amor. Quería resaltar eso. Gracias. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la hermanita, eso que me quitó casi la palabra, de hacer la voluntad del Padre, así como Dios. Jesús hizo la voluntad con el Padre, hasta que se sometió a ser muerto y crucificado. Entonces nosotros es cumplir y hacer la voluntad de Él, quedarse uno como en ese abandono para que sea Dios que cumpla su santa voluntad en cada uno de nosotros, ya sea en las circunstancias en que nos encontremos, pero es como con esa espera, con ese abandono en la oración, en la santa obediencia para hacer la santa voluntad del Padre. Bien, hay algo más que tienen en común el numeral 10 de la regla y el numeral 42 del Lumen Gentium, y es que los dos hablan de
una obediencia aún estando nos dice la regla, asociándose a la obediencia redentora de Jesús, que sometió su voluntad a la del Padre. Cumplan las obligaciones propias de la condición de cada uno en las diversas circunstancias de la vida y sigan a Cristo, pobre y crucificado, confesándolo aún en las dificultades y persecuciones. Y en Lumen Gentium nos habla de, espérenme un momentico, de tomar la iglesia como un don, y si es un don concedido a pocos, sin embargo, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Entonces, está en común en estos dos el factor de la dificultad y la persecución. ¿Ustedes cómo creen que nosotros, como católicos y franciscanos, en este momento, en el contexto que está viviendo nuestro país, podríamos cumplir ese compromiso que nos da la regla y la recomendación que nos da Lumen Gentium en cuanto a las persecuciones? ¿Cómo somos obedientes a la voluntad de Dios en medio de las dificultades, de las persecuciones? ¿Cómo simpatizamos con ese Jesús crucificado, humilde? Se le fue la voz. No, es como una pregunta, si alguien quiere responderla. Nosotros en este momento, nuestra realidad que estamos viviendo ahorita, nuestro alrededor, lo que está sucediendo en las ciudades de cada uno, cómo nosotros simpatizamos, seguimos la voluntad de Dios, simpatizamos con ese Jesús crucificado y humilde en tiempos de dificultad, en tiempos de persecución. Yo siento que esto es muy vigente a lo que estamos viviendo, es muy aplicable a nuestra realidad, a nuestro entorno. ¿Cómo creen ustedes? Bueno, yo creo que nosotros hemos asumido una posición muy cómoda en el sentido de que, digamos, en el Congreso de la República se empieza a proponer un proyecto de ley con respecto al aborto. Un ejemplo, ¿no? Y nosotros como católicos no nos manifestamos. Como franciscanos no nos manifestamos. Asimismo se empiezan a promover así, que salen. Ayer estaba viendo un WhatsApp que me llegó de cómo una senadora de México ataca a los católicos y la cosa fue tal que la arquidiócesis en México se pronunció y diciéndole a la señora, bueno, al menos un respeto. Ahora vienen promoviendo una serie de películas de Jesús, pues totalmente blasfemas, y nosotros seguimos en una postura muy cómoda. O sea, como que nos escandalizamos. ¡Uy, terrible! No, eso es terrible lo que pasa. Y yo siento que hay otros grupos, sea como se llamen,
que exigen el respeto y sus derechos. Y salen a marchar y se posesionan y se empoderan. Y nosotros no. Nosotros como que somos permisivos y permitimos que se legisle en el Congreso cuando sabemos a conciencia que esto va en detrimento no solo del país, de la patria, el hecho de que sacaran la religión de la cátedra primaria y secundaria, ahora quitan los iconos que nos representan, las imágenes de la Virgen, el Cristo, todo lo prohíben y nosotros dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar. Esto no es conmigo. Entonces, este quizás sea, este numeral 10 de la regla, quizás sea uno de los numerales más, más, digamos, que más nos compromete como franciscanos. Porque es que es decir, bueno, vivir el evangelio, pero es que aquí nos está llevando a todo. Desde la condición de nuestra vida, sigan a Cristo, pobre y crucificado, confesándolo, aún en las dificultades y persecuciones. Y yo siento que no hemos tenido esa valentía. Yo siento que no nos pronunciamos, no hacemos una marcha, no enviamos una carta al presidente, no enviamos una carta al Congreso. Y claro, pues el enemigo trabaja, todo el tiempo está trabajando y está avanzando. Y nosotros no somos capaces de dar respuesta a nuestra fe. Eso lo planteo yo ahí como una reflexión, sencillamente. ¿Alguien más quiere participar? Otra de las cosas que se me ocurre a mí es en la situación de que se adoptan ciertas leyes que van en contra de nuestras reglas cristianas. Entonces, porque es la ley, entonces yo la voy a cumplir, no. Ahí debe hacer una oposición, así la ley lo permita, yo no voy a incumplir mis reglas, yo no voy a desobedecer a Dios, ¿sí? No porque la ley esté escrita y sea una ley civil, me obliga a mí, como a los médicos. A los médicos no les obliga a hacer el aborto. Ellos pueden decir, no, yo no hago el aborto. Así lo mande la ley. Entonces, también nosotros podemos decir, yo no hago tal conducta porque la ley es de mi Padre, de Dios. ¿Sí? Entonces, es una manera de ser cristianos con las leyes de Dios. Podemos ser ciudadanos, pero eso no nos impone que incumplamos nuestros preceptos religiosos, nuestra vida de cristianos. Bueno, como última pregunta, la tenemos ahí nosotros, nosotras, como franciscanas y franciscanos, ¿qué obligaciones propias debemos procurar cumplir mínimamente? ¿Qué es lo mínimo que nosotros debemos cumplir? ¿Cuáles son como esos mínimos para llamarnos franciscanos, franciscanas, católicos? Hermana Clarita,
pues primero que todo debemos estar unidos a Cristo, ¿no? Debemos estar con Él. Debemos cumplir, debemos someternos a la voluntad del Padre. Y debemos cumplir nuestras obligaciones, o sea, con el Padre, ¿no? O sea, realmente cumplir, someternos a su mandato, a, a verdaderamente honrarlo, ¿no? Y seguir a Cristo, ¿no? Confesarlo, ¿no? No tener temor de confesarlo, ¿no? Ser valientes y confesarlo y hacer respetar las cosas de Dios, ¿no? Muy bien. Católicos, católicas. Bueno, Bueno, yo quiero también, que, primero que todo, que cumplir la voluntad de Dios Padre. Y para cumplir esa voluntad de Dios Padre, debemos primero cumplir los mandamientos de la ley de Dios, que eso sería como lo mínimo que podemos hacer como franciscanos. Ujú. ¿Alguien más quiere opinar algo? bueno, sí, yo también opino lo siguiente, y es algo muy sencillo, es algo como muy simple. Por ejemplo, porque yo digo, todos tenemos grupos donde nos envían mensajes, de tal persona que está enferma de COVID, de que están en la diferente SUSI, y uno muchas veces como que va pasando, como que nos vamos acostumbrando, ya se murió tal persona, listo, pero entonces nosotros no nos ponemos como en el dolor ajeno, sino que vamos pasando como que se nos vuelve tan rutinario hasta la muerte que ya no sentimos el dolor ni nada de las demás personas y nos vamos acostumbrando como a esa realidad, a vivir simplemente el día a día y ya vamos pasando sinceramente como que sin afanarnos y sin preocuparnos y ni siquiera muchas veces poder hacer una oración por el otro, simplemente nos acostumbramos. Ujú. ¿Alguien más? Yo personalmente sí he sentido el apoyo de cada uno de mis hermanos. Yo lo puedo atestiguar que así es. Yo tuve a mi hijo enfermo de COVID y pues yo también he estado en mi enfermedad. Y a nivel de la fraternidad, yo sí he sentido el apoyo. Yo sí no estoy de acuerdo en que pues de pronto muy pocos, pero mis hermanos de fraternidad, desde la más mínima yo he sentido ese apoyo. No porque me han llamado y me han dicho, Amparito, que le ayudo, que no sé qué, pero yo en el corazón siento la oración de ustedes. Y así como ustedes cuando en el WhatsApp y colocan a alguien en oración, yo inmediatamente, la hermana Rosita siempre nos ha inculcado eso, inmediatamente ore, porque de pronto después se le olvida. A pesar de sus oraciones cotidianas que se hace, siempre que me llega un chat, una noticia de un hermano enfermo, de un fallecido, yo inmediatamente oro por él. Igual voy a la Eucaristía cuantas veces puedo y oro por esas peticiones que me han puesto en mi chat, conózcalas o no las conozcan, sean hermanos de fraternidad o no sean hermanos. Yo personalmente sí he sentido la oración y bastante. Para gloria de Dios, mi hijo pues ya superó esa enfermedad. No hubo más contagios en la familia por el momento, pero tenemos que cuidarnos mucho. Pero yo sí he sentido el apoyo, lo recalco y lo repito. Y muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes, porque por cada uno yo he sentido el apoyo. Muchas gracias, hermanos. Y yo soy muy orgullosa de pertenecer a la Orden Franciscana Seglar por el apoyo que he sentido espiritual, económico y moralmente. Muchas gracias. Bueno, hermanos, a la fraternidad de la Concepción también le correspondió el tema de los 10 mandamientos.
Entonces, lo que vamos a hacer sencillamente es presentar un video, un pequeño video para recordarlos, los 10 mandamientos. La idea es obviamente seguir interiorizando estos temas que son tan interesantes. Espere a ver cómo yo lo comparto aquí rapidito. Pero hermanos, si quieren ir comentando algo más mientras encuentro el video. Yo les pido un permisito porque estoy en una rayita y no tengo acá el cargador donde estoy. En paz y bien para todos. Antes que se me apague, les envío mi cariño y mi bendición para mis hermanos queridos. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias, hermanita. Dios la bendiga. Yo creo que también estamos... ¿Me hacen un favor? ¿Me comentan si los están viendo? No, No, señora, todavía no. Todavía no. Espérenme un segundito aquí. Es que esto todavía me cuesta trabajo. Yo no sé, hermano Einar. Yo voy a tener que apelar a sus buenos oficios porque esto me sigue costando. ¿Ahora sí? Ahora sí apareció ahí. Pero eso, ampliar por favor la pantalla completa. Listo. Hermana Margarita, no se escucha el audio, entonces arriba, cuando usted le da a compartir, debe compartir audio de este equipo, o depende como de la configuración que usted tenga. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí escucho. Bienvenidos amigos a este su programa El Catecismo de la Iglesia Católica. En el programa anterior concluimos expresando que el pecado es faltar contra el amor de Dios o del prójimo a causa de un apego indebido a otros fines, con plena advertencia y pleno consentimiento nuestro. La Iglesia Católica nos recomienda enmiendas muy necesarias y efectivas para no cometer pecados, como el orar, estar consciente de que Dios nos ve, nos oye y nos lleva cuenta de todo lo que hacemos. Y recordar que todo momento y todo pecado disminuye nuestra amistad con Dios. En este programa del Catecismo de la Iglesia Católica iniciaremos con el estudio de los 10 mandamientos que son un regalo de Dios. Bienvenidos. Los 10 mandamientos los dio nuestro Señor a Moisés en el monte Sinaí, pero los ha dejado también grabados en la conciencia de cada persona que nace. El libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, narra que Dios mandó a Moisés ir al monte Sintial y allá le habló por 40 días, y que nuestro Señor mismo escribió en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Además, prometió premios a todos los que lo cumplan y correctivos a los que no los quieran cumplir. Luego el pueblo de Israel hizo un pacto o testamento con Dios así. El pueblo se compromete a cumplir los 10 mandamientos y Dios se compromete a ayudarlos en todo. Pero cuando la gente deje de cumplir los mandamientos, entonces ya Dios no está obligado a ayudarles. Este pacto, hecho junto al monte Sinaí, es lo que se llama Antigua Alianza. Además, toda persona tiene en su conciencia una voz que le dice que cumplir los mandamientos es algo muy bueno y que no cumplirlos es algo muy malo. ¿Por qué dio nuestro Señor los 10 mandamientos? Nuestro Señor dio los 10 mandamientos porque siendo nuestro Creador puede mandarnos lo que le parezca bien.
y porque los 10 mandamientos nos ayudan a ser felices y a que haya paz y orden en la tierra. Dijo Dios: yo tendré misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿A qué se refieren los 10 mandamientos? Los 3 primeros mandamientos se refieren a los deberes que tenemos para con Dios y los otros 7 a los deberes que tenemos para con el prójimo. Dijo Jesús: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como te amas a ti mismo. En esto está resumido todo lo que manda la ley de los profetas. La primera condición: un joven que preguntó a Jesús: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? El Señor le respondió: si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. San Pablo afirmó: los demás mandamientos, no matar, no robar, no ser impuro, no codiciar y todos los otros, se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Moisés prometió: si cumples los mandamientos tendrás bendiciones de Dios. Dice Moisés: los mandamientos los promulgó o publicó solemnemente Dios en el monte Sinaí, entre rayos y truenos y densa nube con voz potente, y les escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó, y se depositaron en el arca de la alianza. Los 10 mandamientos son un regalo de Dios. Los anunció en primera persona: yo soy el Señor, y están dirigidos a un tú que designa al destinatario: no matarás, no robarás. Ese destinatario es cada uno de nosotros. La Iglesia ha concedido desde la antigüedad una gran importancia a los mandamientos. Desde San Agustín en el año 400, los 10 mandamientos tienen un sitio de primera importancia en la enseñanza del catecismo, y desde el siglo XV se enseñan en la fórmula abreviada para mayor facilidad al aprenderlos de memoria. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falsos testimonios ni mentiras. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Los 3 primeros mandamientos se refieren a nuestros deberes para con Dios y los otros 7 a los deberes que tenemos para con el prójimo. Nadie puede exceptuarse de cumplir ni siquiera un mandamiento. Ellos obligan siempre y en todas partes. Dios los dejó grabados en la conciencia humana. El apóstol Santiago enseña: quien desprecia un mandamiento y no quiere cumplirlo, ya no está cumpliendo la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Le preguntó uno a Jesús: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo se conoce que una persona ama a Dios? Se conoce que una persona ama a Dios si se esfuerza por cumplir los mandamientos, si le ofrece a Dios todo lo que hace y lo que sufre, si reza varias veces al día y se esfuerza por no pecar y por hacer muchas obras buenas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Amar a Dios sobre todas las cosas es quererlo más que a todas las criaturas y bienes de la tierra, de modo que estemos dispuestos a perderlo todo antes que ofenderlo. Ninguno puede servir a 2 señores, porque si obedece a uno, desprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El primer mandamiento nos obliga a tener fe en Dios, a confiar en su bondad y tener gran respeto por su presencia, pues siempre nos ve y nos oye. ¿Sabes quiénes son los que agradan a Dios? Los que creen en Él y confían en su misericordia. Ya lo dice el Salmo 84, dichoso quien confía en Dios. Los ojos de Dios están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. ¿Quiénes pecan contra el primer mandamiento?
Pecan contra el primer mandamiento los que niegan la existencia de Dios, los que niegan las verdades de la fe o viven como si Dios no existiera, los que ignoran culpablemente las verdades de la religión, los que desconfían de la misericordia de Dios y los que cometen sacrilegios. Los que niegan la existencia de Dios se llaman ateos. Los que niegan alguna verdad de la fe se llaman herejes, como los evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, entre otros. Los que viven como si Dios no existiera se llaman impíos o materialistas. Cometer sacrilegio es tratar sin respeto a un objeto sagrado o a un ministro de Dios, por ejemplo, irrespetar gravemente un templo o la Santa Hostia o pegarle a un sacerdote. Pecan también contra el primer mandamiento los que creen en horóscopos o brujerías, los que usan hechicerías o cosas supersticiosas, y los que entran a sociedades prohibidas por la Iglesia como el comunismo, la masonería, el espiritismo, los agnósticos y los rosacruces. El primer mandamiento abarca la fe, la esperanza y la caridad. Si tenemos amor a Dios, tendremos fe en que nunca falla en sus promesas, esperanza en que nos ayudará siempre, y el amor que le tenemos ya es caridad. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se cumplen cuando hacemos plena oración. Concluimos este capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica, expresando que nuestro Señor nos dio los 10 mandamientos para que nos ayuden a ser felices y para que haya paz y orden en la tierra. Nuestro compromiso es el de cumplir con los 10 mandamientos, ofrecer todo lo que hacemos a Dios, rezar varias veces al día y esforzarse para no pecar, y así obtener las bendiciones necesarias de Dios. En el siguiente capítulo de su programa, El Catecismo de la Iglesia Católica, continuaremos con el estudio de los 10 mandamientos del Señor. Estudiaremos los primeros mandamientos del Señor que se refieren a nuestros deberes para con Dios. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Terminamos el video o seguimos con los... Seguimos. Hermanos, bueno, este es apenas un pincelazo con respecto a los mandamientos. Bueno, nosotros los aprendimos desde niños y este apenas era un recorderis. Les agradecemos mucho la participación esta tarde y les invito para cerrar la jornada que hagamos la oración por el 9º capítulo electivo nacional que se va a realizar del 2 a 5 de julio, la próxima semana. Entonces vamos a hacer esta oración y terminamos nuestra jornada agradeciéndoles mucho la participación. Oración por el 9º capítulo electivo nacional. Altísimo, omnipotente, buen Señor. Próximos a celebrar nuestro 9º capítulo electivo, queremos renovar nuestra adhesión a ti y nuestro sentido de pertenencia y unidad como hermanos franciscanos seglares en el proyecto de vida que nos has llamado a vivir a través de nuestra vocación y misión. Te pedimos que por tu gracia y por nuestra conversión, el capítulo electivo, bajo la iluminación del Espíritu Santo, se constituya para nosotros el momento fundamental, para que todas nuestras reflexiones, recomendaciones y decisiones estén guiadas a vivir cada uno y en fraternidad el Santo Evangelio y a proclamarlo ante todas las criaturas. Bajo la protección de María Inmaculada, Reina de la Orden Franciscana, y la permanente bendición del Seráfico Padre San Francisco, la intercesión continua de Santa Isabel de Hungría y San Luis, Rey de Francia,
nos impulsen a ser auténticos mensajeros de tu amor y así algún día nos permitan gozar de la fraternidad que nunca acaba. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos de la Concepción, por esta reflexión que nos han traído hoy de la regla y de los 10 mandamientos. Yo creo que esto no es para leerlo, sino para interiorizarlo y vivirlo, ¿sí? Muchas gracias, hermana Margarita, ministra regional. Éxito en el capítulo y los estaremos acompañando. Todos estaremos pendientes porque parte del capítulo va a ser también transmitido por streaming, ¿sí? Nos podemos unir también al capítulo, nos darán oportunamente el link. Felicidades, hermanos, paz y bien, buena tarde, buen fin de semana. Muchas gracias, hermano Ligorio. Muchas gracias, hermano. Lo guarde y gracias, hermana Margarita, y de la fraternidad.